Nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. Sí, señor presidente, han llegado tres solicitudes de audiencia, dos en relación con el proyecto en tabla, una de la Corporación Memorial Cerro Chena y otra de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Asimismo, llegó una correspondencia a doña Mari Montesinos en calidad de coordinadora del Partido Voluntad Popular del capítulo Chile, en que solicita audiencia ante la comisión con el objeto de exponer la grave situación que afecta al exdiputado venezolano de la Asamblea Nacional de 2015, don Freddy Superlano, quien se encuentra en una situación de presunta desgracia desde el 30 de julio del año pasado. Vamos, respecto a aquello, vamos a citar para la próxima sesión y al inicio de aquella, la idea es que pueda exponer justamente doña Mari Montesino. ¿Se le parece a la comisión? Se acuerda. Estamos convocados para... Adelante, secretaria. Sí, adelante. Perdón, presidente. Y quería excusar a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, y al exdiputado y coautor del proyecto de Juan Busto de la Cámara de Diputados, señor Patricio Ales, quienes solicitaron poder ser recibidos en una próxima sesión. Sí. Quiero señalarle que más allá de la votación de hoy, la próxima sesión me ha solicitado el ex diputado Patricio Vales poder exponer ante esta comisión, más allá del despacho que hagamos hoy día, y sería útil poder escucharlo. ¿Si le parece a la comisión? Gracias, presidente. Aprovecho de saludar a todos nuestros invitados, a su secretaria, eh, también acá. Em, lo que pasa es que, ¿en qué calidad lo va a invitar? Porque ya va a haber terminado la tramitación en general y ya no pueden haber invitados para la discusión en particular. Sí, La, Simplemente como exposición nomás, sí, así es. Así es. Lo vamos a sin invitar. atarlo a un proyecto de ley. Así es, tal cual. Sí, puede ser incluido con acuerdo de la comisión. Esa es la idea. Ok, ya. Ok, perfecto. Y quiero señalar que en el día de hoy también nos ha mandado una correspondencia el ex diputado Jorge Burgos. Y voy a pasar a leer la excusa que hoy día era imposible que pudiera asistir. En la próxima sesión vamos a invitar tanto a Sergio Pitar, al ex ministro y ex senador, y también al ex diputado Patricio Ale. En el caso de Patricio Ale, además como ex coautor del proyecto Juan Busto, que fue de alguna manera precursor de este proyecto. Voy a leer también la excusa de Jorge Burgos, también coautor del proyecto Juan Bustos, que dice lo siguiente. Estimada señora secretaria, acuso recibo de la invitación de la Honorable Comisión del Senado de la República. Debo informar que por compromisos previos de trabajo me resulta imposible participar en la sesión, en cualquiera de los dos modos ofrecidos. Si me permite, quisiera manifestar mi opinión favorable a la moción en debate. De hecho, siendo parlamentario, hará ya 15 años aproximadamente, presenté con otros diputados de la época, a la sazón el proyecto que acabo de señalar, el proyecto Juan Bustos, una iniciativa legal con el mismo objeto que se debate. De la lectura del texto enviado, creo que es indispensable singularizar el tribunal competente, de la misma forma que se hace al momento de referirse a la opinión, a la opinión domiciliaria, SIC. De igual forma, en el artículo primero debe indicarse se trata de una enfermedad mental irreversible en sus efectos. Debemos y podemos aprender de la historia. Elemento esencial de ese aprendizaje es la necesidad de sostener la cultura de los derechos humanos en todo tiempo y en todo lugar. Eso implica dar un paso en el sentido indicado hace algunos años por José Salaquet respecto a la situación de los militares que se encuentran en prisión. Respecto a aquellos de edad avanzada y que están enfermos, creo que el Congreso debiera favorecer una solución humanitaria que permita avanzar por el camino de la justicia con clemencia. Jorge Burgos, ex diputado de la República. Vamos a acompañar esta opinión del ex diputado Burgos justamente a los antecedentes del proyecto. Quiero agradecer en el día de hoy que nos acompaña la subsecretaria de Derechos Humanos, señora Daniela Quintanilla, al señor Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, que nos acompaña vía Zoom, al coronel en retiro, Carol Ursúa Chegia. Gracias, coronel, por estar presente en el día de hoy.
y a la abogada señora Carla Fernández, también vía Zoom, y el ex ministro de Educación y ex senador Sergio Vital, que nos ha pedido ser invitado a la sesión siguiente. Vamos a comenzar, si me permiten, porque tiene un motivo de salud y tiene que eh, ir a un centro hospitalario. Después de esta intervención, doña Carla Fernández, abogada, que ha sido muy importante desde el punto de vista de sostener en los tribunales y en un fallo, yo diría, emblemático, la condición de LEAM de los centros de privación de libertad para las personas mayores. Entonces, Carla, abogada, la dejamos para que pueda expresar su opinión sobre el proyecto y también, ojalá, sobre el fallo en particular. Adelante, Carla. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Se me ha solicitado por la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Senado que dé una opinión sobre el proyecto de ley que está en discusión, que permite la sustitución de pena efectiva por reclusión domiciliaria total para el caso de ancianos condenados con enfermedades crónicas y que han cumplido cierto tiempo en la cárcel, y también considera a los enfermos graves y terminales. Lo primero que quiero dejar en claro es que mi aproximación a esta importante moción está libre de todo prejuicio y se basa exclusivamente en mi experiencia en derecho penitenciario, particularmente respecto de proyectos de enfermos condenados por causa de derechos humanos, sin perjuicio de haber tenido la posibilidad de conocer otras realidades de presos a lo largo de todo el país. La praxis penitenciaria me permite tener una opinión objetiva y muy cruda al respecto de la situación que está viviendo un grupo de personas vulnerables, inermes frente al poder del Estado, que a través de gendarmería no han recibido el trato que se merecen por su dignidad y su condición de salud y etaria que lo amerita. Cualquier disposición positiva, no importa su jerarquía, es letra muerta cuando se trata de resguardar los derechos de los presos, porque al no existir una ley de ejecución penal que entregue a un órgano jurisdiccional especial la tutela de los derechos de los condenados, toda acción tendiente a su resguardo se mueve en un contexto de opacidad e incerteza incompatible con el derecho. Lo que les quiero transmitir, en definitiva, es que en Chile, una vez dictada la condena, los presos quedan echados a su suerte, porque respecto al tribunal que los condena suele operar un deshacimiento, que a grandes rasgos significa que el sentenciador ya no tendrá intervención directa en la etapa relativa al cumplimiento de la pena impuesta, salvo algunas excepciones. En lo que se refiere a los presos juzgados por el actual sistema penal, la ejecución de la pena y los incidentes que pueden derivarse de la misma competen al juez de garantía. Si bien el Código Procesal contiene normas que en el papel aparecen como cautelares de los derechos de los internos, como por ejemplo el artículo 10, que regula la cautela de garantías, el artículo 95, que contempla la acción de amparo ante el juez de garantía, o el artículo 466, que establece la audiencia contenciosa administrativa penitenciaria, en la práctica no es así. Ahora bien, junto a la falta de una normativa que establezca las materias y los procedimientos que deben aplicar los jueces de garantía, existe una serie de limitaciones que transforman esta vía cautelar en algo ineficaz. Primero, se trata de jueces que no son especializados. Los jueces de garantía conocen mucho del proceso penal, pero muy poco del derecho administrativo penitenciario. Esta falencia hace que generalmente terminen inhibiéndose de conocer y resolver los conflictos que se suscitan entre la administración penitenciaria y la población penal. Segundo, su competencia no es exclusiva. La generalidad de materias que ven los jueces de garantía dicen relación con conocer y resolver cuestiones propias del proceso penal, sin que puedan destinar tiempo exclusivo a resolver los conflictos propios de la fase de ejecución, el hacinamiento, la insalubridad carcelaria, las condiciones de habitabilidad y la muerte al interior de los penales producto del déficit sanitario existente, realmente merece una dedicación exclusiva. Tercero, la competencia que tienen es relativa. El artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales establece la competencia como juez de ejecución al juez que intervino en el respectivo procedimiento. Sin embargo, la movilidad de algunos presos a raíz de traslado a otros penales o por cualquier otra causa hace que se pierda esta competencia, afectando el derecho a defensa del condenado y la posibilidad de concurrir a la audiencia. Si bien es cierto que la acción de amparo ante el juez de garantía
o el conocimiento del régimen disciplinario, como lo indica el artículo 80 del Código Penal y el artículo 87 del Reglamento Penitenciario, otorga competencia al juez de garantía del lugar donde se encuentra el establecimiento penitenciario, ello no resulta ser una garantía de tutela de derechos para el afectado, porque quien conoce su conflicto no tiene idea a veces de su historia procesal. Y aun cuando supusiéramos que lo anterior no constituye un obstáculo insalvable, resulta que la burocracia propia de Gendarmería, la posibilidad de que la audiencia fijada, el juez de garantía, ordene una prestación determinada de dar, de hacer o de no hacer bajo el compromiso de un cumplimiento de este órgano penitenciario, ello suele derivar en situaciones de desacato, porque el costo de desobedecer de Gendarmería es cero, cero, por lo que el alcance que tiene la facultad de imperio es también cercano a cero, es decir, a nada, haciendo que la tutela de derecho en esta sede sea realmente una quimera. Por último, como dato a añadir a lo lejano que resulta esta tutela, cuando la Corte ordena una visita del juez de garantía a algún recinto penitenciario, este suele entrevistarse directamente con el alcaide del penal. Y cuando va a la dependencia del penal, va acompañado de él. O sea, la posibilidad de que el interno se acerque a poder decir al juez de garantía la vulneración que está sufriendo, la verdad que es prácticamente imposible, por miedo a represalias. Entonces, Gendarmería les dice que los presos son exagerados y, en definitiva, terminan haciendo un informe que es favorable a la institución. Punto aparte merece la situación de los condenados provectos y enfermos por causa de derechos humanos. Acá, el rol de ejecución debería corresponder a los ministros de fuero. Así por lo menos lo ha confirmado recientemente la jurisprudencia alzada. Sin embargo, los ministros de fuero suelen evadir este rol, trasladando íntegramente el problema administrativo penitenciario al conocimiento de Gendarmería, que actúa como juez y parte, lo cual la verdad que termina en nada. O a veces los ministros de fuero optan por oficiar al servicio médico legal para que realice evaluaciones de facultades mentales o evaluaciones de su estado físico. Y hay un trámite burocrático que demora de 6 a 8 meses recién el servicio médico legal en darles una hora a los enfermos. Y además se demora 3 meses en evacuar el informe. O sea, imagínense una persona que se encuentra en estado terminal. Y si a ello le agregamos que los querellantes impugnan estos informes cuando salen a favor del reo, el plazo puede llegar a extenderse a más de un año. Además, tienen la posibilidad de apelar ante la Corte de Apelaciones. En definitiva, el reo se va a morir esperando. Y ha pasado. En otros casos, son los propios ministros de fuero quienes instan las defensas a resolver el conflicto por medio de acciones constitucionales de protección, que vamos a ver que también tienen sus desventajas. En otras palabras, lo que suelen hacer estos jueces es lavarse las manos, y no lo hacen de malintencionados, sino que simplemente para ellos su función termina con la dictación del cúmplase de la sentencia. Por lo demás, es tal la carga de trabajo derivada de causa de derecho humano que se tramita bajo el alero del sistema inquisitivo y secreto, que al concentrar las labores de investigar y juzgar en una misma persona, hace muy difícil querer abordar además el control de ejecución de las penas. Por otra parte, la tutela de derecho por vías de acciones constitucionales, me refiero a las de protección y de amparo, también adolecen de defectos que se merecen mencionar. Si la acción de protección entre la admisibilidad y que Gendarmería se digna a evacuar el informe, sumado a las apelaciones y el plazo que se toma a la Corte Suprema en dictar sentencia, puede transcurrir fácilmente más de un año, haciendo ineficaz la tutela. Y cuando excepcionalmente se acoge la orden de no innovar, esta por lo general Gendarmería suele que se impugne a través del recurso de reposición. Una problemática dice relación con que la Corte, en materia penitenciaria, suele desatenderse de aspectos de políticas públicas, como por ejemplo, en lo referente a reclamos relacionados con la escasez de recursos materiales y humanos en los penales. Por otra parte, aun cuando los afectados obtuviesen un fallo a su favor, Gendarmería no tiene ningún problema en desacatar la sentencia. En este punto vale como ejemplo, como lo indicó el presidente de la comisión, el icónico fallo unánime Eleam, donde la Corte Suprema ordenó varias prestaciones, entre las que voy a destacar las dos más relevantes. Primero, que el pabellón a asistir del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina 1 cuente con un médico de planta y con una ambulancia para satisfacer las necesidades de los internos provectos y enfermos.
Y segundo, que Gendarmería aplique a los internos del penal, en este caso el pabellón Asistir de Colina 1, en lo que fuera pertinente al decreto 20-2022, que regula los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor del medio libre. Cabe señalar que esta sentencia surge de una acción de protección interpuesta en junio del 2023, obteniéndose el fallo recién en septiembre del año 2024. Este expediente es la más clara muestra de la burocracia que resulta la tramitación por esta vía y el rol activo que Gendarmería tiene siempre en sostener y demorar lo que más sea posible. En lo que se refiere a las acciones de amparo, estas tienen la limitación de estar supeditadas a la garantía del artículo 19, número 7 de la Carta Política, esto es, la conculcación a la libertad personal y la seguridad individual. Ahora bien, ya que la Corte ha entendido hasta hace poco tiempo que el empeoramiento de las condiciones carcelarias de la forma en que se cumple la privación de libertad, afectando como por ejemplo el derecho de visita en cualquiera de sus formas, constituye efectivamente una afectación a la garantía de la seguridad individual, la acción de amparo aparecía como un medio idóneo para activar la tutela de urgencia. Pero no obstante, hoy hay que tener presente que ha existido últimamente un cambio de jurisprudencia de la sala tramitadora, por lo menos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que ha significado que se declaren inadmisibles las acciones de amparo por el motivo de empeoramiento en las condiciones carcelarias, derivándola a un conocimiento de protección por afectación a la garantía del artículo 19, número 1 de la Constitución, con todas las deficiencias que dicha tramitación tiene. En segunda instancia, conociendo la apelación, la Corte Suprema ha dictado fallos contradictorios en esta materia. Por ejemplo, revocando la sentencia que rechazó la acción de amparo del señor Mauricio Hernández Norambuena por restricción a su derecho a visita. Sin embargo, la misma Corte Suprema también revocó la sentencia de alzada y por las mismas restricciones de visita, pero rechazando finalmente la acción de amparo presentada en representación de todas las mujeres de la cárcel de San Joaquín. Este criterio, que ha sido zigzagueante de la Corte de Apelaciones de Santiago y también de la Corte Suprema, ha demostrado no solo una falta de respeto a las reglas judiciales, sino además un desconocimiento de la situación carcelaria de los presos, que ven afectados sus derechos a manos de Gendarmería, porque aun cuando reconoce la conculcación a los derechos tan relevantes como la vida y la integridad física y psíquica producto del empeoramiento de las condiciones carcelarias, ha preferido conjurar el daño por la vía de la protección y no del amparo, con todas las consecuencias negativas que ello conlleva en términos de tramitación y pérdida de la eficacia en el tiempo. Frente a este escenario, la moción del Senado viene a ser una luz de esperanza para un grupo menor de la población penal total, que supera los 60.000 internos, dentro de la cual hay cerca de 2.600 personas que son adultos mayores privadas de libertad a lo largo de nuestro país, sin considerar la población penal menor a esa edad, pero que se encuentra con graves enfermedades crónicas y o terminales o con severas discapacidades que resultan incompatibles con una vida en la cárcel. Dentro de este grupo vulnerable existen alrededor de 450 personas, todas enfermas, condenadas por causa de derechos humanos, que representan la población penal más vieja, ya que las condenas de hoy se basan en hechos cometidos hace más de medio siglo. Por cierto, Punta Peuco cuenta con 4 personas mayores de 90 años y Colina 1 con 3. De hecho, el fin de semana pasado entró una persona de 92 años que no es autovalente, que ni siquiera controla esfínter y que tiene que estar al cuidado de los otros presos. O sea, los otros condenados tienen que encargarse de su aseo más básico. La doctrina geriátrico-penitenciaria mundial, como la de la profesora argentina Aida Kemmelmacher, está conteste en que el envejecimiento en la cárcel es muy acelerado en relación a los ancianos que viven en el medio libre, y ello repercute de manera severa en la salud física y psíquica de los internos provectos, gatillado además por la soledad que suelen experimentar por la partida de sus familiares y seres queridos de la misma generación, o por quienes ya no pueden ser visitados por razones relacionadas a la salud propia de la avanzada edad. Los familiares de los presos tienen su misma edad, sobre todo las esposas que son sus redes de apoyo. Si consideramos solo como ejemplo que Punta Peuco y Colina 1 es un penal que no cuenta con un médico de planta, ni con personal que pueda atender las necesidades de los internos, que no son autovalentes, que ni siquiera cuentan con ambulancia para el traslado de los presos a su horas médica de urgencia, y si a ello le agregamos el hacinamiento existente en estos recintos, podemos imaginarnos el infierno que debe ser para estos octogenarios y nonagenarios estar presos. Cesare Beccaria dijo hace siglos que no es lo intenso de la pena,
sino su extensión lo que produce mayor efecto sobre el ánimo de los hombres. Probablemente, Beccaria ni siquiera tenía presente la situación de reos ancianos y enfermos. Sin embargo, en la praxis nacional, estos reos no solo llevan muchos años cumpliendo condena, sino que además el trato del Estado respecto de ello ha sido implacable. Hoy estamos frente a un proyecto que se hace cargo de la problemática geriátrico-carcelaria y en varios casos para evitar un verdadero geriatricidio carcelario. Vamos a recordar la muerte de 3 presos que han sido mal diagnosticados por TENS o enfermeras del penal, en este caso de Colina 1. Uno por un dolor de estómago o por simple cefalea. Terminó falleciendo de peritonitis. Estamos hablando en pleno siglo XXI. Otra persona con dolores insoportables y vómitos explosivos, de 70 años. Se le reventó la vesícula. Otra persona falleció de un accidente cerebrovascular que no fue tratado como debía. En todos estos casos que estoy mencionando, de hecho están contemplados en el fallo LEAM, la muerte era totalmente evitable. Por cierto, aún recuerdo que los 2 últimos internos fallecidos firmaron la acción de protección presentada por varios internos del penal de Colina 1 a raíz de la muerte del señor Eduardo Cabeza, y que derivó finalmente en el icónico fallo del LEAM de la Corte Suprema de septiembre de 2024, que a la fecha Gendarmería continúa en desacato. Estamos hablando de septiembre del año pasado. Gendarmería no ha hecho nada. Este proyecto resuelve de una forma eficiente y eficaz la situación de internos octogenarios discapacitados y o enfermos crónicos cuyas necesidades de salud y cuidado no puede ser satisfecha en el recinto penal, lo que en virtud de la reclusión domiciliaria sería de cargo exclusivo de sus familiares y del sistema de salud que tenga en este caso el reo, considerando que el gasto mensual por preso es de más de 1 millón de pesos. Del mismo modo, la moción se hace cargo de los internos que padecen enfermedades terminales, quienes por razones humanitarias se irían a su casa, a terminar sus días de fin en este mundo y morir junto a sus seres queridos. En fin, el proyecto contempla diversas situaciones propias del derecho penitenciario y la constante tensión existente entre Gendarmería y la población penal. Y por último, y quizás sea lo más relevante del proyecto, es evidente la dignificación del reo, materializando los principios del derecho penitenciario más básicos que el reglamento penitenciario recoge en sus 6 primeras disposiciones. En palabras del jurista y profesor Christopher McGraden, valorar la dignidad significa aceptar a lo menos 3 elementos mínimos. Primero, todo ser humano, por el hecho de existir, tiene un valor intrínseco. Segundo, este hecho debe ser reconocido por otros en sus interacciones. Y tercero, el Estado existe para servir al ser humano, y no al revés. Ciertamente, hace poco más de un año, se dio a conocer la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano sobre la dignidad humana, elaborado por el fallecido Papa Francisco, que fue particularmente sensible en esta materia carcelaria y que se enmarcó dentro del 76 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo contenido tiene como eje central no solo reconocer en este proyecto de ley lo que indica la Carta Magna, perdón, en su artículo 1, que es la libertad e igualdad en dignidad y derechos, sino también lo que dispone el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que deja claro que todos los seres humanos somos personas, señalando que todo ser humano tiene derecho en todas sus partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, instando a un comportamiento fraternal de los unos con los otros, en la línea del llamado que nos hace Cristo a través del Evangelio de San Juan. A propósito de la discusión de este proyecto, el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura ha exigido requisitos adicionales por causa de derechos humanos, que merece hacer algunas precisiones en el entendido de que no existen ciudadanos de primera y segunda clase en un Estado de Derecho liberal como el nuestro. Primero, el proyecto no conlleva impunidad, ya que sustituye cárcel por reclusión domiciliaria total. El beneficiado va a seguir privado de libertad y además exige un tiempo mínimo de cumplimiento efectivo, que sería pena de crimen. Segundo, los requisitos subjetivos agregados, como el arrepentimiento, la opinión de los familiares de las víctimas, colaboración o etcétera, son improcedentes por ser propio de la etapa de juzgamiento. Acá estamos hablando del cumplimiento, haciendo finalmente inaplicable un proyecto que se basa en criterios objetivos relacionados con las condiciones carcelarias y la incapacidad del Estado de garantizar la salud de los internos con serias enfermedades. Tercero,
La exigencia del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura desfigura el objeto de la ley 20.405, que es la que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en su artículo segundo mandata la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habitan en el territorio de Chile, establecido en las normas constitucionales y legales, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, y que se encuentran vigentes, así como lo emanado de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Cuarto, el núcleo normativo del proyecto sí honra el derecho internacional de los derechos humanos, principalmente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en su artículo 10 pone en el centro la dignidad de la persona presa, sin distinguir el motivo de su cautiverio, y en el artículo 13 promueve la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad, una libertad que ni siquiera está considerando el proyecto. Dicho lo anterior, me parece que el proyecto se presenta como una oportunidad para que Chile se adecue a la normativa internacional en esta materia, y particularmente a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, precaviendo una situación que podría derivar en responsabilidad penal internacional por violación a los tratados internacionales de derechos humanos, que expresamente protege la dignidad de la persona, así como la vulnerabilidad propia de la edad y la salud de los presos. Por todo lo anterior, soy de la opinión de aprobar esta moción, sin distinción entre presos, cualquiera sea la causa de su condena. Muchas gracias. Gracias, doña Carla Fernández. Vamos a dejar con la palabra ahora al señor Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Don Cristian. Muy buenas tardes, señor presidente, y a todos los senadores presentes y senadoras. Bueno, quiero hablar en representación personal. No tengo la voz oficial de Gendarmería bajo ningún punto de vista, ni tampoco represento algún tipo de grupo o similar. Solo desde mi experiencia, partiendo por señalar, señor presidente, y a todos los presentes, que en mi cargo de director nacional de Gendarmería el año 2019 creé el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, el Departamento de Investigación Criminal y el Departamento de Derechos Humanos. También en el 2014 me tocó asumir el tremendo desafío de presentar un proyecto de ley que reconociera la Escuela de Gendarmería como un estamento técnico superior, lo que finalmente se logró el año 2019. Leyendo en, en detalle la presentación que hizo la doctora Ana María Studen, adscribo totalmente a su intervención. La conocí a ella trabajando en la cárcel de mujeres, que me tocó prácticamente 3 años como alcaide de esa cárcel de mujeres de Santiago, en su fundación Abriendo Puertas, y el trabajo encomiable que hizo esa fundación y ha hecho hasta la fecha en materia de reinserción social de personas privadas de libertad, en este caso mujeres. Eh, Haciéndome parte de las presentaciones anteriores, particularmente de Ana María Stuen, solo señalar, señor presidente, que sin referirme a ningún tipo de población penal en particular, sino que en términos muy generales, Gendarmería no tiene el presupuesto ni tampoco la formación especializada para atender personas eh, mm, de tercera edad en las cárceles. Solo precisar que el presupuesto de Gendarmería para la salud de los internos, incluyendo remuneraciones del personal médico, no alcanza el 1% del total del presupuesto institucional. Precisamente el 0,68% del presupuesto se invierte en salud de la población penal, incluido remuneraciones del personal médico. Con mayor razón, especialistas, geriatras u otras especialidades para personas de tercera edad, Gendarmería no tiene el presupuesto para ello. Sin embargo, quisiera solamente para agregar, señor presidente, si me lo permite, contar la experiencia personal que me tocó como alcaide de la cárcel de mujeres, en asumir la enfermedad de una interna, que para estos efectos voy a señalar que se llamaba María S., una joven mujer que había tenido una larga trayectoria intrapenitenciaria. Desde menor había estado vinculada al delito, la conocía perfectamente el personal de la unidad desde muy joven. Y esta mujer, teniendo cerca de 30 años y algo, se le detectó un cáncer a los huesos y tenía delitos asociados a la ley 20.000, ley de drogas,
Y en ese contexto fue lamentablemente un deterioro físico en forma rápida. Su expectativa de vida, según el instituto, el Servicio Médico Legal, era bastante corta, en meses. Sin embargo, se solicitaron por esa razón distintos indultos. Entiendo que fueron 4 los que se reiteraron finalmente durante los meses que estuvo padeciendo esta enfermedad. Sin embargo, todos estos llegaron rechazados. Finalmente, esta mujer, que pesaba cuando empezó su enfermedad cerca de 80 kilos, con 20 kilos y algo, terminó falleciendo al interior de la cárcel, lo que generó una reacción colectiva de parte de las internas que estaban en el dormitorio con ella. Y cuando uno como alcaide se enfrenta a este tipo de situaciones, créame que uno entiende la dimensión humana que hay detrás de este tipo de decisiones que se toman al negarle a una persona que estaba con un pronóstico de vida bastante acotado, con una enfermedad terminal tremendamente dolorosa, que las personas que están privadas de libertad, que no tienen ninguna responsabilidad para hacerse cargo de estas personas, tengan que hacerse cargo de una función que en estricto rigor le corresponde al Estado y particularmente a la autoridad sanitaria. Y estas personas reclamaban con bastante vehemencia la inhumanidad, la falta de respeto a los derechos humanos de nosotros como funcionarios, y ellas eran las privadas de libertad, las que nos exigían, obviamente, que este tipo de situaciones, a todas ellas, durante los meses que ella padeció en un dormitorio colectivo, fueron todas las que sufrieron estas consecuencias de esta situación, que es bastante dramática no comentarla. Pero Gendarmería no tiene las herramientas para poder hacer algo distinto, porque no tiene ni dependencia sanitaria ni tampoco personal especializado para poder atender este tipo de enfermedades terminales, aún en un contexto de encierro, ¿no? Y por esa razón creo yo que es importante avanzar en todo lo que significa de verdad hacerse cargo de los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Muchas veces se abrazan ese eslogan señalando que las personas están privadas de libertad y no de dignidad. Pero cuando uno en la carrera funcionaria ve que hay personas que efectivamente pueden incluso encontrar la muerte en espacios carcelarios, cuando son incapaces de autovalerse por sí mismos, cuando los dolores son tales que generan alteraciones incluso en quienes comparten con ellos. Sin embargo, uno tiene que resignarse a verlas morir o ver personas morir independientemente cuál haya sido el delito. Si están en estas circunstancias, claramente creo yo que si queremos nosotros de verdad avanzar en una mejor democracia, en un mejor Estado de Derecho, las personas que están privadas de libertad en estas condiciones, creo yo que pudiese transgredir incluso el respeto a los derechos humanos y a la dignidad que siempre se pretende salvaguardar, y de la cual Gendarmería es una institución que tiene que ser garante de los derechos humanos. Eso es mi intervención, señor presidente. No sé si cualquier consulta, atento a contestarla como corresponde. Muchas gracias, don Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería. Dejamos con la palabra ahora al coronel en retiro, Carol Ursúa Chejia. Señor presidente, muchas gracias por la invitación, señores senadores, señora subsecretaria, señores integrantes de la comisión. Yo no represento a nadie, yo represento a mi familia y a la familia Aguayo y a la familia Rivero, que fueron los que en la mañana del 30 de agosto del año 1983, en un atentado terrorista del MIR, les quitó la vida a nuestros deudos. Eh, Fue una situación, como todos pueden imaginar, tremenda. Y para poder resumirlo, porque yo no quiero hablar de los 62 tiros del auto o los tiros que mi padre y su escolta recibieron, les quiero resumir que 5 de los asesinos fueron tomados presos, 4 se asilaron en la Nunciatura y salieron de Chile, y al término del gobierno del presidente Elwin se les conmutó la pena por extrañamiento. Esto está tipificado en el informe RETIC, y en la página 1051 se tipifica y se acredita de que se violaron los derechos humanos de nuestros deudos. Ustedes podrán comprender que este fue un impacto tremendo, generó situaciones de depresión, de rabia, de frustración e impotencia propia del momento de país que estábamos viviendo. Y solamente la fortaleza de nuestras madres y el tiempo permitieron que poco a poco aprendiéramos a vivir con esta pena en función de 3 premisas que para nosotros fueron fundamentales.
La primera, nadie nos va a devolver a nuestros deudos. La segunda, si vivimos en el odio y en el rencor, no estamos viviendo. Y la tercera, que la encontramos la más importante, que esta pena no se podía proyectar a nuestros hijos. Vale decir, esta mochila de pena, soledad, tenía que quedar con nosotros y no se podía proyectar para que ellos pudieran vivir sus propias vidas. Y en ese contexto, con satisfacción les puedo indicar que todos fuimos profesionales y nuestros hijos, 5 son profesionales y 4 hoy día están en estado escolar, viviendo la vida que ellos han elegido. Les puedo indicar también que como familias no tenemos ningún tipo de rencor. Inclusive lo hemos plasmado en cartas que hemos enviado a los medios de comunicación social. Y cuando se cumplieron 40 años del fallecimiento de nuestros padres, el 30 de agosto del 2023, escribimos una carta con Freddy Aguayo y con Jimena Rivero, en la cual uno de sus párrafos dice, yo lo quiero leer acá para la comisión. Si bien estamos convencidos que respecto de los hechos del pasado no existe una sola verdad en relación a las causas que nos llevaron a este brutal desencuentro, a futuro sí creemos que todos tenemos responsabilidades en buscar caminos que alienten el diálogo, el respeto al prójimo y al que piensa distinto, rechazando de corazón todo tipo de violencia, pues sólo así seremos capaces de aprender de nuestra historia, reencontrarnos, cicatrizar las heridas y construir una patria en el respeto de los derechos humanos, especialmente aquellos que hemos llorado la partida de un ser querido en estas circunstancias. Y como nos tocó vivir esto, hemos tratado de vivirlo en consecuencia. Y en ese contexto, la semana pasada yo escribí una carta en función del proyecto de ley que se está discutiendo en estos momentos. Y quiero manifestar algunas reflexiones, porque también soy un hijo de una persona a quien se le violaron los derechos humanos. Y yo quiero decir como primera premisa y fundamental, empatizo con todos quienes han perdido a un ser querido en el marco de crímenes de lesa humanidad. Y apoyo y apoyamos a la familia todas las medidas que el Estado impulse en la búsqueda de la justicia, reparación, memoria, garantía de no repetición y reencuentro entre los chilenos, como primera medida. Pero dicha justicia no debe confundirse ni con venganza, ni con revancha, ni con castigo perpetuo. Tengo amigos cuyos padres se han suicidado antes de entrar a cumplir condena, pues han sentido que no han tenido un debido proceso judicial, pues sienten que han sido juzgados bajo un sistema procesal penal inquisitivo, que para el resto de los chilenos fue derogado hace más de 20 años. Ellos afirman que sus padres se quitaron la vida plenamente conscientes de la decisión que estaban tomando por cuanto no reconocían culpa de los crímenes que se le imputaban. Y eso es una verdad para ellos. El promedio de edad de los internos condenados por crímenes de derechos humanos es de 80 años y 370 tienen más de 70 años. No sé si existe una experiencia similar en otras partes del mundo. No tengo idea al respecto. Es evidente, por lo que se ha comentado acá, que las capacidades médicas de gendarmería no están en condiciones de atender necesidades de enfermedades propias de hombres mayores, tomar medicamentos, uso de pañales, infecciones, apoyo en aseo, enfermedades más graves como el cáncer, la hipertensión arterial y la diabetes. A modo de ejemplo, como citó la abogada, ingresó a Punta Peuco un coronel de carabineros de 92 años de edad, con movilidad escasa y no autosuficiente. Respetuosamente me pregunto, ¿es dable pensar que en esta condición este señor representa un peligro para la sociedad? Si Chile respeta la dignidad del ser humano, no perdamos la oportunidad de ser humanos con las personas que están privadas de libertad, porque quizás en 1 o 2 años esto ya va a ser tarde y como sociedad habremos perdido esa oportunidad. Respetuosamente pienso que el Estado, incluso cuando tiene la razón, pierde legitimidad cuando olvida el límite entre la justicia y la revancha.
Desde mi lugar como militar en retiro y como hijo de una persona a quien se le violaron los derechos humanos, me duele como el Estado trata a mis camaradas de armas. Pero como ciudadano me duele aún más, pues refleja el estado actual de nuestra convivencia social. Porque cuando la justicia se vuelve implacable con las personas que ya no tienen fuerza para defenderse, deja de ser justicia. Es miedo, es resentimiento, es venganza. Termino homenajeando con humanidad a mi madre, que nos enseñó a tratar de vivir sin rencor ni odios. En su recuerdo afirmo frente a esta comisión que si alguno de los asesinos de mi padre estuviera en la condición de muchos de mis camaradas con enfermedades terminales, esperaría que pudiera morir al lado de sus seres queridos, con toda sinceridad. Ya han pasado 50 años del quiebre de nuestra democracia y el próximo 30 de agosto se cumplen 43 años del asesinato de mi padre, el general Carol Ursúa, del sargento José Aguayo y del cabo Carlos Rivero. Humildemente y respetuosamente sostengo que ya ha pasado mucho tiempo. Ya es hora de avanzar en una sociedad más compasiva. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Y yo tenía, cuando fue de alto impacto la muerte del general Carol Ursúa, yo tenía 12 años. Y fue un hecho que me conmocionó. Eh, el general Carol Ursúa era intendente de la región metropolitana, recuerdo. Y fueron cerca de 62 impactos de bala sobre el vehículo que terminaron con la vida de las tres personas de las dos personas que lo acompañaban. Así que también la empatía con aquella pérdida. Dejamos ahora a la subsecretaria de Derechos Humanos, doña eh, Daniela Quintanilla, para dar la opinión del Ejecutivo respecto a este proyecto. Adelante. Gracias, presidente. Por supuesto, por su intermedio, saludar a los senadores que nos acompañan, a los invitados e invitada que está conectada también. Tenemos una presentación. Yo, en virtud del tiempo, voy a ir avanzando mientras se conecta para que quede a disposición y, por cierto, después la compartimos con la comisión para que esté a su disposición. Entonces, respecto del proyecto de ley que se está discutiendo, quizás destacar algunos de los fundamentos de la moción que nos parecen los más relevantes. Por una parte, efectivamente, para el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación penitenciaria que se basa en reglamentos infringe el principio de legalidad. Esta normativa en general se promueve que los estados la adopten a nivel de legislación y no con normativa infralegal. Se reconoce la situación de los reos ancianos y discapacitados y gravemente enfermos que en el último año ha sufrido una progresiva y sistemática desmejora en su hábitat penitenciario. Lo ponemos en comillas. Efectivamente, esto se ha discutido bastante en esta comisión. Las condiciones de hacinamiento y de sobrepoblación generan estas condiciones de inhabitabilidad que son manifiestas, digamos, y esta comisión se ha hecho parte también de visitas a centros penitenciarios donde ha podido constatar esto que es una realidad a lo largo de todo nuestro país y que estamos trabajando intensamente para ello. Y el propio proyecto de ley sostiene además ser un avance en el cumplimiento del fallo de Palamara y Iribarne en contra de Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay algunas fortalezas en la moción que yo creo que es importante tener presente. Se considera a las personas privadas de libertad como titulares de derecho. Eso es sin duda un avance importante y se incentiva la reinserción social de las personas que se encuentran cumpliendo condenas. Se avanza en el abordaje de una realidad penitenciaria que es, como señalábamos, el detrimento de las personas mayores y la situación de discapacidad y personas gravemente enfermas que no cuentan necesariamente con un entorno que acompañe aquellas situaciones. Se proponen ajustes razonables para estas personas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos y especialmente en relación a las obligaciones que emanan de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, y se propone una serie de principios que reconducen los fines de la pena a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Se delimitan los objetivos del cumplimiento de la pena y se refuerzan las obligaciones del Estado en su condición de garante de las personas que se encuentran privadas de libertad.
Ahora, el proyecto es un proyecto que en su articulado es bastante simple, tiene 4 artículos. En el primero se establece una serie de principios generales, en el segundo se regula la suspensión de la pena, en el tercero se aborda la sustitución de la pena privativa de libertad por la reclusión domiciliaria total y al final, en el cuarto artículo, se especifican algunos medios probatorios para dar cuenta de las situaciones médicas que se regulan y algunas facultades vinculadas a los juzgados de garantía que tendrán competencia para monitorear las penas sustitutivas que propone. En las últimas sesiones yo he dado un poco cuenta de la caracterización de las personas privadas de libertad que hoy día se verían potencialmente beneficiadas por un proyecto de estas características. Al 30 de junio del 2025 nosotros teníamos 2.518 personas privadas de libertad mayores de 60 años, 186 mujeres, 2.332 hombres. De ellas, 1.975 son personas condenadas por delitos de lesa humanidad, 403, y por delitos comunes, aquí contamos las condenas y no las personas, porque una persona puede tener más de una condena, entonces no necesariamente calza el universo total, pero tenemos principalmente condenas por abuso sexual, por violación, por homicidio y por parricidio. En materia de estándares y normativa internacional que tenemos que tener a la vista, evidentemente hay una serie de instrumentos internacionales vinculantes que tenemos que tener en consideración para efectos de avanzar en adecuaciones normativas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y algunas otras que son llamadas reglas de soft law, que no son tratados vinculantes propiamente tal, pero que sí desarrollan estándares internacionales. En materia de personas privadas de libertad, las reglas de Mandela son sin duda uno de los instrumentos principales. Luego, todos estos instrumentos desarrollan estándares específicos que tenemos que tener a la vista. Primero, toda persona condenada merece un trato digno y humanitario sin distinción alguna. El hecho de perder la libertad por una condena no te hace perder tu dignidad ni calidad humana ni el ejercicio de todo el resto de los derechos. Los estados tienen una obligación reforzada de respetar la integridad personal, es decir, cuando el Estado se hace cargo de la custodia de una persona, adquiere obviamente unas obligaciones reforzadas de garantía. Por cierto, la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En los casos de crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos, la ejecución de la pena debe además estar orientada por el principio de efectividad de la sanción penal y por el mandato de lucha contra la impunidad. Y la existencia en el marco normativo internacional de estándares diferenciados. No es lo mismo una mujer embarazada en periodo de parto, posparto, lactancia, que una persona mayor, que un niño, niña o adolescente, que una persona de la diversidad sexual, de pueblos indígenas, entre otros, y para cada uno de estos grupos de especial protección hay también una serie de estándares particulares que el Estado en su condición de garante debe resguardar. Sobre estándares diferenciados tratándose de personas mayores, hay algunos elementos que es importante tener a la vista. La necesidad de adoptar medidas especiales para hacer efectivos los derechos de las personas mayores implica que los estados tienen una obligación particular y reforzada de implementar políticas, planes, programas que incorporen ajustes razonables al contexto en el que cumplen sus condenas de privación de libertad. Estamos obligados como Estado a garantizar la salud y la atención médica adecuada para las personas mayores privadas de libertad. Y la procedencia de medidas sustitutivas o alternativas a la ejecución de las penas debe ponderar distintos factores tales como la gravedad y el tipo de delito cometido, los antecedentes de la persona condenada, la situación de salud, las condiciones de detención y las facilidades para que sea atendida adecuadamente, los objetivos de la pena impuesta y los derechos de las víctimas. Son todos estándares que han sido desarrollados, entre otros por la opinión consultiva de la Corte Interamericana, la opinión 29-22 de la Corte, que en mayo del año 2022 desarrolla una serie de estándares particulares respecto a la situación de las personas privadas de libertad y se consagra que para determinar la viabilidad de la aplicación de medidas no privativas de libertad en favor de personas mayores, así como la definición de algún otro tipo de medida de sustitución, se deben considerar el tipo y la gravedad del delito cometido, la personalidad y los antecedentes de la persona condenada, la situación de salud de la persona,
el riesgo para su vida sobre la base de informes médicos, las condiciones de detención y las facilidades para que sea atendida adecuadamente, los objetivos de la pena impuesta y los derechos de las víctimas. Esto a nivel general respecto de personas que cumplen condenas de privación de libertad. En los casos de crímenes de lesa humanidad en particular y de las graves violaciones a los derechos humanos, además de todos los factores que acabo de señalar, se deben considerar el que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena, la conducta del condenado para colaborar en el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación, y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares. El uso de la edad avanzada entonces como único criterio para fundamentar medidas que puedan afectar la ejecución efectiva de las penas que se han impuesto por crímenes en contra de los derechos humanos resulta incompatible con los estándares. Esto es muy importante tenerlo presente. Y lo refuerzo porque cuando atendemos a las obligaciones de los estados en materia de derecho internacional de los derechos humanos, no podemos elegir cuáles convenciones queremos cumplir y cuáles no. Tenemos que cumplirlas todas en un ordenamiento que es armónico, que desarrolla estándares y que en materia de crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos ha desarrollado estándares que están consagrados en la opinión consultiva 29-22 y en algunos otros instrumentos internacionales también, como por ejemplo el Estatuto de Roma, que en su artículo 110 consagra que el estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que se haya cumplido la pena impuesta. Es decir, el Estatuto de Roma señala que el cumplimiento de la condena debe ser completa y efectiva. Solamente la Corte puede reducir o decidir la reducción de la condena cuando el recluso haya cumplido las 2/3 partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, cuando además se cumplan algunos de los siguientes factores, que son si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua la voluntad de cooperar con la Corte, si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y las órdenes de la Corte en otros casos, y que otros factores puedan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena. Y hago hincapié en esto porque también en algunas otras presentaciones que se han hecho, si mal no recuerdo del abogado Juan Carlos Manrique, se hizo referencia a que el Estatuto de Roma permite y habilita la reducción de las condenas o las sustituciones de las penas. Sin embargo, omitió señalar cuáles eran las condiciones y los requisitos que el propio instrumento señala, porque el Estatuto de Roma efectivamente señala explícitamente esa posibilidad, pero la señala sobre la base de supuestos e hipótesis que el mismo instrumento regula. Respecto del marco normativo nacional, nosotros tenemos en nuestro país una legislación que establece medidas sustitutivas a las penas privativas de libertad o restrictivas de la libertad, que es la Ley 18.216, que regula la remisión condicional, la reclusión parcial, la libertad vigilada y la libertad vigilada intensiva. Ahora, esta sustitución de pena se establece en sede de determinación de pena y no de cumplimiento, es decir, es para efectos de dictar cuál va a ser la condena en los delitos en particular, y se excluyen de estas medidas algunos tipos de delitos como lo son el homicidio calificado, el parricidio, la violación, la sustracción de menores, el tráfico de droga en grandes cantidades y el delito de tortura. Es decir, en estos casos, el legislador ha considerado la exclusión de la posibilidad de acceso a penas que sean alternativas a la privación de libertad, evidentemente por la gravedad y el tipo de delitos y el impacto que estos tienen, no solamente en las víctimas, sino que en la sociedad. Si le parece, terminamos y anotamos las preguntas para que podamos resolverlas todas juntas. En materia de normativa infralegal, es decir, ya no en una legislación propiamente tal, sino que en otros cuerpos normativos, como el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que está consagrado en el Decreto Supremo 518 del año 98, se establecen permisos de salida como herramienta para la reinserción social, que son los permisos ordinarios, el dominical, fin de semana o salida controlada, y los extraordinarios, que son para efectos de salir, por ejemplo, a alguna actividad, típicamente funerales o alguna actividad particular donde se da el otorgamiento del permiso en una fecha y horarios específicos.
Para poder acceder a estas medidas o permisos de salida, se establecen requisitos generales en el artículo 110 del REP, que son la muy buena conducta en los últimos 3 trimestres, la asistencia y aprovechamiento escolar, la participación regular en actividades del establecimiento, la red de apoyo familiar o social y los avances que ha tenido la persona en la reinserción y, por supuesto, la gravedad de los delitos cometidos. Respecto de la situación o en la posibilidad de acceso de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad o por graves violaciones a los derechos humanos, el año 2016 se introdujo una modificación al reglamento de establecimientos penitenciarios en las que, adicionalmente a los requisitos generales que ya señalé, se evalúa un análisis exhaustivo de la gravedad del delito y su impacto en las víctimas y la sociedad, la evaluación de la cooperación del condenado con la justicia, es decir, haber tenido una colaboración efectiva, un informe psicológico favorable que refleje la conciencia del delito y el arrepentimiento, y se establecen algunos mecanismos de mayor control y supervisión para evitar riesgos de impunidad o vulneración de derechos, y esto están consagrados en el artículo 109 bis, respecto, como señalé, de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Respecto de la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, esta se regula en el Decreto Ley 321, que consagra la libertad condicional como un medio, digamos, como ya de prueba, para el cual la persona condenada demuestra haber cumplido una serie de requisitos que le permiten postular a este beneficio, dando cuenta de los avances en su proceso de reinserción social. Y regula que cualquier persona que esté condenada a una pena privativa de libertad de más de 1 año de duración puede postular a los beneficios de libertad condicional siempre que cumpla con los requisitos de haber cumplido una parte de la condena. Dependiendo del tipo de delito y de condena, es cuánto tiempo de la condena, puede ser la mitad, 2/3 u otros tiempos dependiendo del tipo de delito. Haber observado una conducta intachable durante el cumplimiento de la condena y contar con un informe psicosocial que es elaborado por el área técnica de Gendarmería, donde se da cuenta de la conciencia de la gravedad del delito, del mal que éste causa y de su rechazo explícito a tales delitos. Respecto de las personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos, este mismo decreto ley en el artículo 3 bis establece algunos requisitos adicionales, que es haber cumplido 2/3 de la pena, en caso de presidio perpetuo 20 años o de calificado 40, haber colaborado sustancialmente con el esclarecimiento del delito o confesado su participación o aportado antecedentes serios y efectivos de los que tenga conocimiento en otras causas criminales de similar naturaleza, y se valora además que el otorgamiento de la libertad condicional no afecte a la seguridad pública, que el condenado haya facilitado de manera espontánea la ejecución de las resoluciones durante la investigación y enjuiciamiento, es decir, esto es un requisito que en general se establece en estas materias para efectos de determinar la adhesión al sistema que tienen las personas. Y si con el otorgamiento de la libertad pudiese presumirse que el condenado no proferirá expresiones o realizará acciones que afecten a las víctimas o a sus familiares, típicamente vinculados a la reivindicación de los crímenes por los cuales fueron condenados. En cualquier caso, las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, si bien pueden acceder a la libertad condicional en los términos que he señalado, no pueden beneficiarse con la concesión de libertad completa, sino que de los mecanismos de libertad vigilada. Respecto del proyecto de ley en particular, sí. Vamos a solicitar el acuerdo de la comisión para poder extender, para que podamos votar a continuación de la subsecretaria el proyecto. Me quedan muy poquitas láminas. Ahora, respecto del proyecto en particular, algunas observaciones. El artículo 1 consagra una serie de principios que tienen que cumplirse en el cumplimiento de la pena, y ahí es importante que esta comisión tenga a la vista el proyecto de ley sobre tribunales de ejecución de la pena, que está ya en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado, para evitar que una ley particular consagre principios generales del derecho penal que en realidad debieran estar consagrados en una legislación de carácter general, como lo serían los tribunales de ejecución de la pena. Respecto del artículo 2, este artículo regula la suspensión de la pena privativa de libertad para 3 hipótesis: enfermedades mentales, otras enfermedades que pueden hacer temer un peligro próximo para la vida del condenado en condición de privación de libertad, y un estado físico incompatible con la privación de libertad en un centro penitenciario. Ahora, en nuestro ordenamiento existe una norma, que es la que regula el 482, de suspensión de cumplimiento de una condena para el condenado que cae en enajenación mental una vez sido condenado. En estos casos, lo que puede determinar el tribunal, que conoce de esta
situación y que tiene por acreditada la situación de enajenación mental, puede tanto determinar su traslado a un hospital psiquiátrico o dejarlo bajo la custodia y tratamiento de la persona por parte de su familia. Es decir, esta hipótesis ya está regulada en nuestra legislación. En la creación de un procedimiento especial para sustitución de penas de estas características, desde el Ejecutivo consideramos que es fundamental que se pueda considerar la opinión de la Corte Suprema, porque tiene que ver justamente con las formas de cumplimiento. Por tanto, sugerimos respetuosamente, por cierto, presidente, que usted pueda solicitar aquella opinión. Y en las hipótesis del artículo 2, es decir, las enfermedades tanto mentales como de alguna otra y el estado físico incompatible, no se hace alusión a la edad de la persona y por tanto parecieran más bien regular situaciones que podrían afectar a la población penal general, sin determinación o circunscripción de la edad en particular, y por tanto pensamos que es importante precisar las hipótesis y eventualmente las exclusiones de estas hipótesis de cierto tipo de delito. Luego, en el artículo 3, lo que se regula es la sustitución de la pena por la reclusión domiciliaria total en 4 hipótesis. Cuando el interno enfermo tiene una condición en la cual la privación de libertad le impide recuperarse, cuando se trate de un interno que padezca de una enfermedad incurable en periodo terminal, cuando se trate de un interno con discapacidad, cuando el establecimiento carcelario no sea el adecuado en su infraestructura o en sus condiciones de habitabilidad, y en el caso del interno mayor cumplido los 80 años o más. Ahora, los mecanismos que actualmente tienen las personas condenadas que se encuentran en estas hipótesis, como lo señaló la abogada que expuso al inicio, efectivamente son los amparos y los recursos de protección. Por tanto, parece bastante adecuado avanzar en la consagración de un marco legal general que permita regular de mejor manera y no vía determinaciones judiciales. Ahora, el proyecto solo se refiere a la edad en la letra D, es decir, en las otras 3 hipótesis nuevamente parece considerar la población penal general que se encuentra en alguna de estas y por lo tanto consideramos y reforzamos la idea anterior de que es importante aclarar cuáles son los escenarios y las hipótesis en que esto sería procedente. Y considerar además que, como yo lo señalé en el marco de exposición del ordenamiento jurídico interno, hoy día las penas sustitutivas de reclusión domiciliaria total y otras que están reguladas en la 18.216 consideran exclusiones de delitos. Yo creo que es importante preguntarse si en estos casos se van a excluir o no, por ejemplo, delitos de alta peligrosidad, que hoy día en el escenario de crisis de seguridad que enfrenta nuestro país parece ser una discusión al menos importante de dar, ¿no? Y si es que se va a aplicar a cualquier tipo de condenado o se va a hacer alguna distinción además del nivel de participación, la reincidencia, etcétera, ¿no? Finalmente, en el artículo 4 se regulan 2 materias. Por una parte, los medios probatorios para acreditar las condiciones de salud que regulan las hipótesis específicas. Se señala que debieran ser acreditados a través de certificados emitidos por el Ministerio de Salud, y se establece una regla de competencia para la reclusión domiciliaria total, que sería competente el juzgado de garantía del domicilio del interno. Y aquí nos surgen 2 dudas. Por una parte, las razones por las cuales alterar la institucionalidad desde la cual típicamente emanan estos certificados de acreditación en este tipo de materias, que suele ser el servicio médico legal. En este caso estamos diciendo el Ministerio de Salud. Yo creo que ahí cabría hacer alguna aclaración o distinción. Y respecto de las reglas de competencia, hoy día hay 2 escenarios de reglas de competencia. Uno, los ministros en visita extraordinaria, que son aquellos que dictan las condenas por casos de crímenes de lesa humanidad, y los juzgados de garantía regulares. Se abren interrogantes, se mantienen ambos, uno excluye al otro. Ahí habría que aclarar, y nuevamente pensamos que esta es una materia que debiera ser además valorada y opinada por la excelentísima Corte Suprema. Entonces, a modo un poco de síntesis, la verdad es que la aplicación de medidas no privativas de libertad para grupos vulnerables como personas mayores o personas con discapacidad, enfermas u otros, si bien son medidas que avanzan en el cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, es importante hacer distinciones entre los delitos no violentos o de menor gravedad y los delitos graves.
Se debe ponderar el estado de salud y las condiciones de reclusión, por cierto, pero se deben considerar además otros factores como el cumplimiento de una parte considerable de la pena privativa de libertad y el pago de la reparación civil impuesta en la condena, como ya señalado y desarrollado por el derecho internacional en distintos instrumentos, la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación y los efectos que su liberación anticipada podría tener a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares. Y aquí creo que es importante enfatizar en que esto no tiene que ver únicamente con la posición subjetiva de las víctimas directas o particulares, sino también con los efectos que puede tener a nivel social. Y no solamente respecto de crímenes de lesa humanidad, sino, por ejemplo, de crímenes de alta peligrosidad. La señal que estamos dando hacia la sociedad cuando generamos mecanismos de beneficios, tiene que tener la racionalidad suficiente para poder comprender que no es lo mismo un delito de hurto, que un delito de microtráfico, que un sicariato, que un crimen de lesa humanidad, que un delito sexual. El impacto y la afectación que tiene tanto en la sociedad como en las víctimas, la determinación de medidas alternativas o beneficios en estos tipos de casos tienen su propia regulación particular y tienen sus propios estándares que deben ser tenidos a la vista al momento de legislar sobre la materia. Entonces, a modo de conclusión, si bien en el ámbito internacional se ha reconocido la necesidad de establecer tratamientos diferenciados para las personas mayores y así garantizar las condiciones de dignidad en que tengan que cumplir sus condenas, las flexibilizaciones de los regímenes penitenciarios deben ser plenamente compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con las obligaciones del Estado. Y esto tiene, insisto, desarrollo de distintos estándares dependiendo del tipo de delitos y sobre todo con la distinción de los delitos no violentos de los delitos graves. Y por tanto, este articulado nos deja varias interrogantes que tienen espacios de mejora para garantizar una adecuada armonización legislativa entre los regímenes generales de la población privada de libertad y las medidas específicas para cierto grupo de especial protección como lo son las personas mayores o con enfermedades graves. Eso, presidente. Por supuesto, muy atenta y disponible a cualquier duda o requerimiento de Gracias, información. subsecretaria. En votación el proyecto. Señor presidente, pone en votación el proyecto de ley en general que regula la suspensión y cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que indica boletín 17.370-17. Senador Rojo Edwards, ¿cómo vota? A favor. Senador Enrique Van Rysselberghe. A favor. Señor presidente. Voy a argumentar. Creemos que es muy necesario poder generar una adecuación del cumplimiento de pena con los estándares internacionales. Y en ese contexto, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores exige justamente poder establecer estándares de cumplimiento. Este proyecto en ningún caso significa impunidad. Este proyecto tampoco significa que no haya memoria. Este proyecto avanza justamente en lograr un cumplimiento alternativo para aquellas personas que están en las hipótesis contempladas en el proyecto planteado. Y por supuesto que será materia de la discusión por parte de la sala, como también de las indicaciones que puedan presentarse para los efectos de una adecuada precisión del mismo. En este contexto también señalar que la Corte Suprema, la excelentísima Corte Suprema, ya se pronunció sobre el proyecto el 28 de mayo del 2025 a través del oficio 253-2025. Y en este contexto es que nosotros consideramos ciertamente que hoy día el Estado de Chile está vulnerando los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Y cuando hablamos de la vulneración de derechos fundamentales, no solamente estamos hablando de aquellas que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, estamos hablando de aquellas personas que están justamente en los grupos vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables, estamos hablando de las personas mayores, de las más de 2.500 personas mayores que hoy día están privadas de libertad y que están en condiciones de privación de libertad donde no solamente se les ha privado de la libertad a través de una resolución judicial, sino se les ha privado de su propia dignidad. En este mismo sentido, como hemos impulsado también otro proyecto de ley que busca establecer condiciones de cumplimiento alternativo para aquellas personas que tienen hijos menores de 3 años y que es un proyecto que nosotros vamos a defender
porque también está armonizado con los estándares internacionales. Y en el mismo sentido, la situación de otros grupos vulnerables, personas de pueblos originarios, personas que tienen de minorías sexuales o de otras condiciones que efectivamente requieren un cumplimiento en consideración con las especiales condiciones que ellos tienen. Es por eso que yo voy a aprobar este proyecto. Yo creo que este proyecto va a aportar en la dirección de lograr un cumplimiento penitenciario que sea alternativo a aquellas personas que están en la hipótesis que hemos planteado. Lo que no puede ocurrir es que tengamos personas mayores sin atención de salud. Y cuando hablo de personas mayores sin atención de salud, no solamente estoy hablando de un grupo de la población minoritaria, estoy hablando en general. Nosotros fuimos testigos de cómo personas de 90, sobre 90 años, que están en la expenitenciaría, hoy día no tienen condiciones mínimas de acceso a una atención digna en salud. Yo también creo que Chile debe construir memoria y creemos que nunca más se pueden generar las situaciones de hace más de 50 años atrás, donde la política falló, la política les falló a los chilenos, la política no fue capaz de resolver los problemas de la política. Y por lo mismo nosotros consideramos que justicia, reparación, no repetición y no impunidad, pero sí cumplimientos de condenas que sean compatibles con los estándares de derechos humanos son esenciales. Y yo creo que este proyecto aporta en esa dirección. Por eso voto a favor. Senador Rojo de Sí, presidente. Yo la verdad que estoy con poca voz y un poco tarde, pero ya que usted argumentó, yo también quisiera argumentar rápidamente. Y lo voy a hacer, entre otras cosas, por mi indignación de que hayan, en buen chileno, metido preso una persona de 92 años y que no es autovalente y que no controla finter. O sea, francamente, ¿dónde está el criterio de todo nuestro sistema para que termine en una decisión tan ridícula e indignante como la que estuve averiguando ahora después de lo que dijeron? Y la verdad es que yo quiero decir que este debate no es un debate necesariamente de toda la cantidad de leyes que se nos han presentado y tratados internacionales, es un debate sobre humanidad. Acá no estamos hablando, no, estamos hablando de personas que se están muriendo, que ya no tienen dientes y la parte de arriba de los labios se les va hacia adentro, en que nos han enviado fotos en que su estado de salud es una cosa horrorosa y siguen en la cárcel. Y hay gente acá que dice defender los derechos humanos y está de acuerdo con que esta persona esté en la cárcel. No. Yo, francamente, quiero decirle que el Estado de Derecho que nosotros defendemos no solo castiga, también está obligado a respetar la dignidad de cada persona, incluso de quien cumple condena. Y eso es independiente del delito. Lo que uno está viendo que está pasando es atroz. Y quienes hemos sido quizás introducidos a este tema que no conocíamos o no conocíamos en detalle antes de ingresar a esta comisión, yo estoy realmente impactado. Y quiero decir que el fallo de la Corte Suprema nos recordó, bueno, Rol 249-389, nos recordó una verdad incómoda. Hoy día hay adultos mayores, enfermos terminales y personas con discapacidad severa que cumplen su pena en condiciones indignas. En el pabellón asistir del penal Colina 1, que fue el que visitamos, con internos de más de 80 años, varios con los cuales hablamos de más de 93 años, con enfermedades crónicas, fue descrito por el propio máximo tribunal como un espacio sin atención médica suficiente, con hacinamiento y sin protocolos efectivos para urgencias. Se ordenó la implementación de estándares CENAMA, chequeos médicos periódicos, convenios con hospitales, porque el régimen ordinario ponía en riesgo directo su vida y su integridad. Pueden haber tratados en que si uno los ve, los lee al pie de la letra, pueden oponerse a esto, pero también existe esta parte y también está escrita. Entonces, acá no se trata de buscar todos los argumentos para lograr que estas personas mueran en la cárcel, porque eso es simple odio, eso es simple revancha, que es lo que yo veo. Por lo más, con el respeto que nuestro invitado, yo no creo que todas estas consideraciones, cuando liberaron a sus asesinos, hayan sido consideradas para, en este caso, su familia. Por lo tanto, tiene que haber un mínimo de humanidad y también un poco de reglas del juego más parecidas.
En esas condiciones la pena deja de ser un instrumento legítimo de justicia y pasa a convertirse en un sufrimiento que trasciende a su propósito. La Convención Americana de Derechos Humanos establece que la pena debe orientarse a la reinserción y que no puede implicar tratos inhumanos o degradantes. Perdón, tratos inhumanos y degradantes. Y hoy día, hace una semana, meten preso a una persona de 92 años que no controla esfínteres. Perdón, ¿qué es lo que está pasando? Mantener a una persona que ya no representa un riesgo de condiciones o meterla presa a los 92 años, que acelera su deterioro físico y psíquico, vulnera estos principios y el artículo 5º, inciso segundo de nuestra Constitución. Este proyecto no borra condenas ni reduce penas, no entrega ningún tipo de impunidad. Propone que cuando la edad, la discapacidad o una enfermedad grave impidan su cumplimiento digno, la sanción, esa sanción que no se discute o no la discute este proyecto, se ejecuta en el domicilio del condenado, bajo control judicial y monitoreo de gendarmería. Así se respeta la sentencia y la seguridad pública, pero también se asegura que el Estado no caiga en arbitrariedad ni en la crueldad. Se trata de coherencia con los compromisos constitucionales e internacionales. Y por eso es que aprobar esta iniciativa, cosa que ya he hecho, pero ahora lo argumento, es afirmar que la justicia chilena puede ser firme en la condena, pero también humana en la ejecución. Quiero terminar expresando mi sorpresa, porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos no haya dicho una sola palabra, con que ingrese a la cárcel a situación de hacinamiento total una persona de 92 años que no controla esfínter y que francamente ya no representa ningún tipo de peligro para la sociedad. Demuestra el tipo de instituciones, de algunas instituciones que tenemos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en realidad es un instituto de persecución de opositores, en particular de carabineros, y no merece ser parte de nuestro ordenamiento jurídico, merece desaparecer. Y quiero anunciar que en los próximos días o en las próximas semanas voy a presentar un proyecto de ley para que se discuta la conveniencia que Chile tenga ese Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quizá hay que eliminarlo y simplemente hacer otro. Voto a favor, presidente. Yo, antes de dar por terminada la sesión, yo quiero señalar que tenemos que construir una cultura que respete los derechos humanos y que tenemos que construir una cultura que respete los derechos humanos de todos y cada uno. Yo creo que es necesario tener instituciones que velen justamente por el cumplimiento de esos estándares. Y yo creo que adicionalmente, por supuesto que es necesario tener tribunales de ejecución de pena. Yo espero que tengamos tribunales de ejecución de pena, pero venimos tratando esa propuesta, esa reforma hace decenas de años. Entonces, yo creo sin lugar a dudas que acá lo que corresponde es que tengamos una institucionalidad que pueda velar justamente para que el cumplimiento de las penas no vulnere los derechos fundamentales. Ese es el camino que tenemos que finalmente ir logrando consolidar. Entonces, yo vuelvo a insistir, tenemos que construir esa cultura de derechos humanos. Yo te vuelvo a insistir, el punto de reencuentro de los chilenos respecto de las situaciones ocurridas en el pasado también es necesaria. Y por eso que en esta comisión se han aprobado los proyectos que dicen relación con los planes de búsqueda, que dicen relación con dar paz también a la familia. Pero también creo que es necesario que los cumplimientos de pena consideren también el respeto a los derechos fundamentales. Y vuelvo a insistir, yo creo que el Estado de Chile está vulnerando gravemente los derechos de las personas que están en condiciones de hacinamiento, en condiciones de falta de acceso a condiciones mínimas de salud, y es por eso que nosotros vamos a seguir velando para que se vaya construyendo una cultura de pleno respeto a los derechos fundamentales, de memoria, de no repetición, pero también de cumplimiento que esté conciliado, a mi juicio, con los estándares internacionales. Y por supuesto, yo creo que hoy día los actuales cumplimientos de condena vulneran flagrantemente los derechos humanos de las personas que están condenadas. Damos por concluida esta sesión. Damos por despachado el proyecto, secretaria. Sí, exactamente, por unanimidad. Aprobado. Ok. Habiéndose cumplido, esta se levanta.